Vamos a la escritura. ¿Cuántos trajeron Biblia para leer la escritura? Vaya al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 15. Recuerde que el jueves estamos estudiando el libro de los Hechos y estamos dando una revisión considerable de lo que está escrito en la palabra para aprender de lo que el Señor quiere que aprendamos. Hechos capítulo 1, verso 15 en adelante, leemos así la palabra del Señor. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros. Tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Esto está un poco gráfico, ¿eh? Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no halle quien more en ella y tome otro su oficio. El tema de hoy es un poquito cardíaco. Es Judas, el pecado de Judas. Es lo que vamos a ver en las escrituras hoy. Y increíblemente, hermano, el Señor dejó bastantes detalles de esta historia, no solamente en los evangelios. Está citado la vida de Judas y está citado el tiempo en que se volvió un traidor de nuestro Señor Jesucristo. Y ya va a ver al final inclusive la razón por la que quedó escrito, porque aunque es un personaje que no en la Biblia pues no es muy agradable, tiene enseñanza para nosotros también. No importa cuán grave, cuán traidor haya sido, tan malo haya sido, si quedó escrito en la palabra, tiene algo que enseñarnos. Porque todo lo que está escrito en la escritura tiene una enseñanza para nuestra vida. Lo que vamos a tratar de ver esta noche es qué características tenía este hombre. ¿Por qué el Señor lo dejó ahí plasmado, escrito? De hecho, algunos dicen: y si ya sabía que se iba a ser el traidor, ¿para qué lo llamó? Pues es que tenía que cumplir esa misión. Ya estaba escrito en la palabra, ya estaba escrito en las escrituras que venía a hacer un trabajo no muy deseable, no muy decoroso, pero tenía que cumplirse a cabalidad lo que estaba escrito de él. Y a medida que uno empieza a estudiar las escrituras, no solamente encuentra que ya en el libro de los Hechos también se cita a Judas y se cita su pecado, como también se cita también la parte de sustitución de él como parte de los 12 apóstoles. La próxima semana, si el Señor nos ayuda, vamos a estar hablando de esa sucesión. Pero hoy quedémonos con estudiar el personaje y qué cosas podemos aprender de él escrituralmente. Juan capítulo 12, verso 4 al 6. Vamos a encontrar una primer característica de este personaje que, aunque no es agradable, tiene mucha enseñanza para nosotros. Juan capítulo 12, verso 4 al 6 dice así las escrituras: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón,
el que había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era, ¿qué dice, hermano? Porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Primer característica, era ladrón. Aleluya. Vayamos, pongámosla un poquito más suave, aunque la Biblia lo dice con claridad y lo que está claro no hay que cambiarlo. La Biblia dice que era ladrón. ¿Cuántos dicen amén? Pero normalmente el síntoma del ladrón es que empieza a codiciar o tiene avaricia por los bienes. Necesita o desea lo que otro tiene, o desea la vida fácil en su vida y quiere llenarse de alguna manera de riquezas porque empezó a amar, y este es uno de los elementos más duros que la Biblia critica o enseña acerca del amor al dinero. Tal es así que el amor al dinero lo pone el Señor, lo enseñó como un señor, como una potestad. Ay de aquel al que lo atrapa el amor al dinero, hermano, porque el dinero se convierte en un Dios para su vida. Un Dios que lo va a destruir, sin lugar a duda lo va a destruir, porque está escrito: raíz de todos los males es el dinero. Fíjense. Ahora, no es que no necesitemos el dinero, se necesita para vivir, se necesita para hacer las transacciones normales. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Y una de las características de este personaje es que amaba el dinero. Yo me sospecho, fíjese, hermano, que cuando el Señor estaba buscando quién iba a administrar un poco los gastos dentro del grupo, porque esa bolsa a la que se refiere la Biblia es diríamos, la tesorería del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor le financiaban el trabajo ministerial. La Biblia dice que al Señor lo seguían muchas mujeres que le servían, y le servían también con sus bienes. El Señor no vino a hacer dinero aquí, no vino a buscar dinero, pero el dinero era necesario para las operaciones normales del ministerio. Tal es así que en una ocasión, si usted se recuerda, cuando le pidieron al Señor que si ya había pagado los impuestos, los tributos en Roma, el Señor le ha de haber preguntado a Judas, ¿verdad? Judas, paguemos el tributo. Y de plano Judas ha de haber dicho: no hay, Señor, no han diezmado los hermanos. Aleluya. No han ofrendado los hermanos. Pero la verdad es que él metía la mano en la bolsa y sacaba lo que ahí había. El Señor no es que desconociera que le estaban robando, no. Si el Señor lo sabe todo, ¿cuántos dicen amén? Pero estaba ahí porque iba a cumplir una misión. Y esa misión era tan importante, hermano, aunque de alguna manera indecorosa, deshonrosa, pero era tan importante que este personaje lo iba a cumplir. Pero volvamos a este punto. El amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Cuántos dicen amén? No oí amenes. Leamos la escritura, Proverbios capítulo 28, versículo 6. Fíjense que la palabra avaricia, antes de leer Proverbios 28, la palabra avaricia quiere decir codicia, quiere decir tacañería. Aleluya. La tacañería es parte de avaricia. Ese es el concepto, no lo digo yo, lo dice el concepto. Dice que quiere decir mezquindad,
Miseria, oiga, quiere decir ruindad. Eso es parte del concepto. O sea, la avaricia arruina la vida de una persona. Porque aunque tiene, hay gente que no lo disfruta, inclusive. Aunque tiene, no lo puede disfrutar. Porque prefiere atesorarlo demasiado. Eso no es lo que el Señor nos enseña. Proverbios capítulo 28, versículo 6. Dice la escritura de la siguiente manera: mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Oiga esto. Mejor es el pobre que camina en su integridad. No es que sea mejor ser pobre, aleluya, pero mejor pobre íntegro. Esa sí es la clave. Es mejor no tener, pero ser hallado íntegro delante del Dios de los cielos. Porque la riqueza ha extraviado tanta gente, hermano, en el camino, porque se mete y se enraiza en el corazón. Por eso hay que tener cuidado con este síntoma, y hay que tener cuidado con esto. Por eso lo dejó escrito el Señor. Ya va a ver que cuando el Señor se los dijo, les dijo a sus discípulos: les digo de esto para que tengan más fe cuando suceda. O sea, se les estaba advirtiendo que eso era necesario que sucediera, pero porque les iba a traer fe. Toda la palabra de Dios y toda la instrucción bíblica siempre produce fe en el corazón del oyente. Por eso está escrito que la fe viene por el oír, y por el oír ¿qué? La palabra del Señor. Sigamos un poquito más. Proverbios 11:28 nos da otro consejo y dice de la siguiente manera. Proverbios capítulo 11, versículo 28. Mira, este proverbio es tremendo, hermano. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Note por favor que no es la riqueza la que hace caer. Quiero que vea esto. No es la riqueza la que hace caer al hombre. Es el amor a la riqueza o la confianza en la riqueza. Por eso dice de escritura: el que confía en su riqueza. Y yo siempre he notado, hermano, de una manera maravillosa, que Abraham era un hombre rico, era un hombre próspero. Donde iba Abraham, prosperaba. Donde caminaba Abraham, prosperaba. Todo lo que hacía, prosperaba. José, dijimos el día, ¿qué? Martes, que hablamos de él. Dijimos que José llegó a ser tan próspero, tan rico, hermano, tan elevado en las posiciones y niveles sociales, pero nunca la riqueza y la abundancia lo hizo cambiar de la sencillez y humildad que debe de tener delante de Dios y delante de las personas. No nos prospera Dios para ser más orgullosos. No nos prospera para eso. La prosperidad es una bendición de Dios siempre y cuando viene de parte del Señor, porque no toda prosperidad viene de Dios. No toda la prosperidad viene de Dios. Hay prosperidad que viene del enemigo para apartarlo. Hay prosperidad que viene como un enviado del enemigo, de Satanás, para poder desviarnos del camino íntegro y del camino de obediencia al Dios de los cielos. Entonces, no toda la prosperidad viene de Dios, pero la que viene de Dios, dice, no añade tristeza al corazón del hombre. No añade tristeza. Y Abraham, siendo un hombre rico, hermano, nunca tuvo el problema de dejar de buscar a Dios. Y es que eso es lo que hace cuando nuestra vida está equilibrada espiritualmente,
cuando nuestra vida está equilibrada con Dios y con las cosas de la tierra, nunca nos va a apartar del camino perfecto de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vale, entonces veamos un primer punto. Es el punto que acabamos de ver, es que Judas era avaro, le gustaba la avaricia, la codicia, el dinero. Y cuidado con eso, ya la Biblia lo aconseja, lo advierte. Cuidado con amar el dinero o las riquezas, te puede desviar del camino. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Número 2, Juan capítulo 12, verso 5. Aquí otra característica interesante. Juan capítulo 12, verso 5. Segunda característica. Acabamos de leer este pasaje, pero me voy a quedar solamente con este verso. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ya lo enfocamos a la avaricia y a la codicia. Enfoquémoslo hoy a la murmuración. Porque si había algo que tenía Judas, es que era murmurador, fíjese, hermano. Lo que está aconteciendo en este pasaje es aquel acto de adoración profunda de aquella mujer que trajo un frasco de alabastro de perfume puro delante del Señor. Era un perfume carísimo, porque la Biblia lo registra su precio, su valor, y dice: si hubiera vendido por 300 denarios. Y mira, hermano, qué ojo el que tenía Judas, va. No tenía máquina para ver el precio, pero él le dio precio. Y dijo: eso se hubiera vendido por 300 denarios. Pero cuando usted estudia la cantidad de 300 denarios, encuentra que un denario es el salario de un día de una persona. Entonces 300 denarios es el salario de un año. Lo que la mujer llevaba para honrar al Señor Jesucristo era casi el salario de un año. Y ella estaba dispuesta a quebrarlo a los pies del Señor, con el único propósito de honrar y adorar al Dios de los cielos. Porque ese era el único propósito. Ella no llevaba el interés de ser vista. Ella no llevaba el interés de que los fotógrafos, los paparazzis, aleluya, le tomaran alguna foto. Ella no estaba interesada en que el día siguiente saliera en el Jerusalem Journal, aleluya. No estaba interesada en eso. No estaba interesada en salir en el periódico. Lo único que quería hacer era honrar al Dios de los cielos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y por supuesto, eso nos enseña dos cosas tremendas. Cuando uno está dispuesto a adorar a Dios, entrega lo mejor de su vida. Y no se preocupe, no vamos a hablar de dinero hoy. Pero oiga eso, no es el valor monetario que honra al Dios de los cielos, sino la intención de nuestro corazón. Donde usted y yo entregamos lo más valioso. Lo más valioso para usted no necesariamente tiene que ser un bien material. Lo más valioso de su corazón puede ser su mismo corazón. Su tiempo puede ser lo más valioso. Para Abraham, lo más valioso era su hijo. Y le dijeron a Abraham, dame tu hijo. Ofréceme tu hijo en sacrificio. Tráelo al monte Moria. Tráelo y entrégalo. Para Abraham era lo más valioso, era lo que la Biblia llama el único, tu único hijo, le dijo Dios. Tráeme tu único hijo, aunque
ya había otro hijo por ahí, ya estaba Ismael. Pero el que Dios contaba era Isaac. Entonces lo que Abraham entregó, para Abraham entregarle los bienes a Dios hubiera sido pero re fácil, hermano. Hubiera sido re fácil. Señor, unos 12 camellos, unos 20, ¿cuántos quieres? Se los entrega. Pero cuando le dijeron tu hijo, hermano, y es que el Señor sabe poner el dedo cabal donde uno lo necesita. Cabal. No te pide lo que te sobra, te pide lo que es lo mejor. ¿Por qué? Porque recuerda que Él está probando nuestra fe y está probando nuestro amor al Dios de los cielos. Está probando nuestro amor. Por eso a Abraham no le pidieron camellos, porque camellos le sobraban a Abraham. Pero le pidieron lo más valioso, lo único, que él consideraba lo mejor. ¿Por qué pide Dios lo mejor? Porque Él dio lo mejor también por nosotros. Dio a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. No dio cualquier cosa, dio lo mejor de Él. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos entonces un poquito más. Pero resulta que Judas ahora no está preocupado tanto por la mujer que está tirada a los pies de Jesucristo, sino que está preocupada obviamente por la gran pérdida monetaria que él sentía que estaba pasando. Pero ese amor al dinero lo hizo empezar a murmurar por lo que la mujer estaba haciendo. Aleluya. Y la murmuración es otra característica de Judas. Empezó a murmurar, empezó a señalar no solamente a esta mujer, a saber a cuántos había señalado. ¿Y para qué hacen eso? Hay gente que se pone a murmurar. ¿Y por qué se postran adelante? Aleluya. ¿Y por qué pasan tanto? Y esa gente que mucho llora, y solo llorando y llorando pasa. ¿Y para qué se pone uno a murmurar? ¿Para qué se pone uno a señalar? Hay que tener cuidado, porque la murmuración hizo caer al pueblo de Israel en una terrible, hermano, pérdida de su vida personal. Porque empezaron a murmurar contra Dios. Otros murmuraron contra Moisés, otros murmuraron contra otros. Y cuidado, la murmuración no viene de Dios. ¿Qué es murmurar? Fíjese que yo busqué el concepto y mire lo que dice que es murmurar. Murmurar es hablar en voz muy baja. Aleluya. Porque el que murmura no lo dice a los cuatro vientos, sino que lo dice. Empieza a murmurar así suave. Y normalmente lo hace con alguno así como escondidita. Ya te fijaste por los zapatos que trajo aquel. Aleluya. Ya te fijaste en fulano. Mira aquella cómo viene. Mira, cuidado. Esa es murmuración. La murmuración no es de Dios, hermano. No viene de Dios. La murmuración puede dañar nuestra vida. Dice que murmurar es hablar en voz muy baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. Una queja. ¿Cuántas veces murmuró Israel contra Dios? Para esto nos sacaron de Egipto. Para esto nos sacaron de allá. Para venir a morir aquí en el desierto. Para eso nos sacaron de Egipto, para venir a aguantar hambre aquí. Para eso nos sacaron de Egipto, para venir a morir, y no tenemos ni agua, ni dónde comer, no tenemos dónde vivir. Y empezaron a murmurar contra Dios. Pero esa murmuración le costó a Israel 40 años en el desierto, y le costó a Israel muchas vidas. Porque muchos de esos que murmuraron quedaron tirados en el desierto, hermano. A veces no le ponemos hermano,
el cuidado a la murmuración que puede salir de nuestro corazón y de nuestra boca, porque no sale de la boca sin saberlo. No, primero sale del corazón, porque de lo que hay lleno en el corazón habla la boca. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces debemos de tener cuidado, porque la murmuración nos puede destruir. Versículo 10 de Primera de Corintios capítulo 10, verso 10. Aquí está lo que le acabo de mencionar en cuanto a Israel. Primera de Corintios capítulo 10, verso 10 y 11. El consejo de Dios es este. Lo que había hecho el pueblo era totalmente otra cosa. Dice, verso 10: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Está hablando de Israel. Y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como, ¿qué dice, hermano? Como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Fíjese, hermano, que quedó escrito ¿para qué? Para que fueran ejemplo de nosotros. Un mal ejemplo, por supuesto. La Biblia está llena de buenos ejemplos, pero también está llena de malos ejemplos. Los malos ejemplos no quedaron escritos ahí por error o por casualidad o por accidente, no. Porque uno puede aprender de los buenos ejemplos, pero también puede aprender de los malos ejemplos. Y este mal ejemplo lo usó el apóstol Pablo para recordarle al pueblo que murmurar le abre las puertas al destructor. Oiga eso, hermano. El murmurar le abre las puertas al destructor. Y una vez que el destructor entra, hermano, el destructor no es alguien así pacífico, no es alguien que te va a tener lástima o va a tener cuidado de tu vida. No, es que su misión es destruirnos. Por eso la Biblia dice que el diablo vino para matar, robar y destruir. Para eso apareció el diablo. Para matar, robar y destruir. La obra del destructor es destruir nuestra vida. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha es contra potestades, principados, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. Esas potestades, hermano, encuentran una puerta abierta cuando de nuestra vida empieza a murmurar contra Dios o contra alguien. Entonces debemos ser cuidadosos. Si usted quiere mantenerle la puerta cerrada al diablo, no use la murmuración, hermano. No la use, porque le va a abrir la puerta al enemigo. ¿Cuántos me están entendiendo? Y usted va a ver más adelante que el diablo le encontró la puerta abierta a Judas. Por eso en el siguiente verso que vamos a ver, dice con toda claridad: y entró Satanás en Judas. ¿Por qué entró? Porque tenía la puerta abierta. El enemigo no puede destruirte, no puede estorbarte, no puede afectar tu vida si tú tienes la puerta cerrada. Por eso está escrito: el que aportilla su vallado, lo morderá la serpiente. ¿Qué es aportillar el vallado? Abrir la puerta. Eso es aportillar. El que aportilla su vallado, el que abre su puerta, lo morderá la serpiente. El pecado abre la puerta al enemigo. La maldad, la murmuración abre la puerta al enemigo. Y aunque no queramos, él no va a tocar la puerta. El único que toca la puerta se llama Jesucristo. Y dice: aquí yo estoy a la puerta. Si alguno me abre, yo entraré y cenaré con él. El Señor toca la puerta, el diablo no. El diablo se mete. Solo ve abierto, hermano, y no pregunta: permiso, ¿puedo entrar?
No, el diablo no pregunta, se mete. Y cuando ya está dentro, entonces empieza a destruir. Y uno dice, hermano, ¿y cómo sé si el diablo ya se metió? Pues empiece a ver los efectos que están teniendo en la casa o en su vida. Empiece a ver los efectos. Los efectos del diablo traen tristeza, traen dolor, traen enfermedades, trae depresiones. La puerta está abierta. Y entonces el enemigo entra y empieza a hacer efectos en los hogares. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Vaya. Veamos un versículo más. Lucas capítulo 22, verso 3 al 6. Yo espero que esta noche usted y yo le cerremos la puerta al enemigo en todas las facetas que le encontremos a Judas. Si de repente el amor al dinero está tocando su puerta, ciérrele la puerta. Al único que usted y yo debemos amar con todo el corazón es el Dios que hizo el cielo y la tierra, porque está escrito: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Al único que debemos amar es al Señor con todo el corazón. No estoy diciendo que no hay que amar al esposo, a la esposa, a la familia. No estoy diciendo eso. Hay que amarlos también, y hay que amarlos con todo el corazón. Pero primero es Dios. Al dinero, a ese hágalo a un lado de una sola vez. El segundo problema que acabamos de ver es la murmuración. Cerrémosle la puerta. Mire, le voy a dar un consejo así, aquí entre nos, porque nadie lo va a oír. Aleluya. Pero aquí entre nos, hermano, mire, si le toca la puerta a un murmurador, ciérrele la puerta, porque es su casa y usted le puede cerrar la puerta a un murmurador. Si cada vez que llega a visitarle a alguien, no de la iglesia, porque aquí nunca pasa eso, pero si de repente lo llega a visitar a alguien que usted conoce, algún amigo, algún compañero, algún familiar, y cada vez que llega a su casa llega a murmurar, mire, le está abriendo la puerta al enemigo a usted. Hermano, pero yo no soy el que murmura. Sí, pero le gusta oír. Aleluya. No, pero yo no hablo nada. Sí, pero solo le hace así, ¿verdad? No dice nada, pero ya decía yo, dice. Cuidado, ya le abrió la puerta al diablo. Le abrió la puerta al murmurador y le abrió la puerta al destructor también. Porque es lo mismo hablar que oír. Es lo mismo. En el sentido de que si uno se queda oyendo y consiente la plática o consiente la murmuración, es como que usted esté murmurando también. Entonces le abrió la puerta al destructor. Pues Dios quiera que hoy cerremos todas las puertas del enemigo para que no afecten nuestros hogares. Nuestros hogares debe de ser un hogar donde Dios more, donde Dios se mueva, donde su gloria y su bendición se pueda mover en nuestras casas. Si alguien lleva algo diferente a eso, ciérrele la puerta, hermano. Ciérrele la puerta. Bye. Número 3, Lucas capítulo 22, verso 3 al 6. Tercer característica, dice: y entró Satanás en Judas, dice, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ellos, los jefes de la guardia, ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espadas del pueblo. Oiga esto, hermano. La parte que me interesa es
y entró Satanás en Judas. Podríamos hablar muchos detalles de eso. Podríamos hablar de posesión, pero podríamos hablar de influencias demoníacas sobre una persona. Las influencias demoníacas, hermanos, son verdades y son realidades. No todo está en los pensamientos humanos. Es decir, no solo tiene que ver con lo que uno piensa, sino con las influencias espirituales que el diablo realiza en la mente de una persona para hacer y actuar y pensar de alguna manera. No vaya a creer usted, hermano, que las personas que se suicidan se les ocurrió de repente que se querían morir. No vaya a creer usted eso. No. Ese es el producto del trabajo del diablo por un tiempo, tratando de influenciar en pensamientos, en sentimientos, en maneras de actuar, en maneras de hacer. Lo que Judas hizo es que le dejó el control de su mente al enemigo. Y esa es otra característica de Judas. Cuando prestamos, hermano, cuando prestamos nuestra mente a lo que el enemigo quiere hacer para hacer alguna maldad, porque mire, hermano, cuando uno peca, no siempre peca, ¿cómo le puedo decir? No siempre peca porque uno cayó en el pecado de repente, sino que muchas veces uno lo planea. Aleluya. Y el planear una maldad y el planear un pecado ya no es solamente el razonamiento humano, sino la influencia satánica sobre nuestros pensamientos y sobre nuestros sentimientos. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando uno cae en el pecado porque de repente pecó y miró algo que no debía y siguió caminando y después volvió a ver la segunda vez. Aleluya. Porque la primera mirada no necesariamente fue pecado. La primera mirada es porque usted tiene ojos y mira para adelante. Pero la segunda mirada ya fue una obra de la carne. Porque le despertaron la concupiscencia, lo que la Biblia llama concupiscencia, o le despertaron la obra de la carne. Y entonces uno vuelve a la segunda mirada. Pero planear buscarla, esa ya es una influencia del diablo. Aleluya. ¿Sí me estoy dando a entender? Así es como trabaja el diablo. El diablo puede tirar un pecado, puede tirar una tentación para despertar las obras de la carne, pero la planeación de algo ya es el trabajo, hermano, cuidadoso del diablo en los pensamientos o en los sentimientos de alguien. Y entonces empieza a controlar nuestras acciones, nuestros pensamientos, y empieza a controlar qué es lo que queremos hacer. Y esa ya es una influencia. Y eso es lo que le pasó a Judas. ¿El Señor lo sabía? Sí. Si el mismo Señor le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto, le dijo. El Señor sabía lo que iba a pasar. ¿Cómo protegemos nuestra mente? Acompáñenme, 1 Corintios capítulo 2 verso 16, dice así. 1 Corintios 2, 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Oiga esta parte. Mas nosotros tenemos que, hermano. Por favor, pregunto: ¿la mente de Cristo puede ser influenciada por el enemigo? No. Definitivamente no. ¿Que trató el diablo de hacerlo? Sí. Allá en el desierto, allá donde el Señor fue tentado 40 días y 40 noches, el diablo trató de influenciarlo, el diablo trató de tentarlo, pero el Señor nunca cayó, porque su mente
estaba guardada por el Espíritu de Dios y su mente se mantenía, hermano, se mantenía cerrada a las influencias del diablo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender y entender en primer elemento? Necesitamos entender que cuando nacimos de nuevo, el Señor está trabajando en nuestra mente. ¿Cómo? Poniendo su mente en nosotros. Por eso Pablo dice, nosotros, por favor, note la palabra es plural, no dice más yo tengo la mente de Cristo, sino que más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿A quiénes se está refiriendo con nosotros? A los creyentes, los nacidos de nuevo, los que han aceptado a Jesucristo de verdad. Porque hay gente que cree en el Señor Jesucristo de mentira. Aleluya. Hay gente que dice que creyó en Jesucristo y la verdad es que no le ha abierto el corazón totalmente a Él. Y el enemigo sigue trabajando en nuestra vida porque no hay cambios, no hay frutos, no hay testimonio de que el Señor haya cambiado su vida. Pero aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador, de verdad, el Señor empieza a poner su mente y a trabajar en nuestra mente, poniendo la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa mente de Cristo no puede ser vulnerada por el enemigo. Veamos un texto más. Efesios capítulo 6, verso 17. Voy rápido, hermano, porque me agarró la tarde. Aleluya. Efesios 6, 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación es un casco. Es un casco que protege la mente, que protege nuestros pensamientos, que protege, hermano, de todo pensamiento que el enemigo tira a nuestra mente, a nuestro corazón, para afectar nuestra vida y dañar nuestra relación con el Dios de los cielos. Cuidado con nuestra mente. Nuestra mente es un campo de batalla. Cuidado con nuestros sentimientos es un campo de batalla. Solo lo puede guardar Dios. Por eso habla la Biblia del yelmo, habla del escudo de la fe, habla de la coraza de justicia, que es la que cubre todo el pecho y la espalda, para guardar nuestros sentimientos delante de la presencia de Dios. Amén, amados. Número 4, voy a ir hasta mi último punto por efectos del tiempo. Juan capítulo 13, versículo 21 al 22. Una cuarta y última característica, dice el verso 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Verso 26, por favor. Respondió Jesús: a quien yo le diere. Verso 26. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariotes, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Mire qué recomendación esa, hermano. Por eso usted encuentra en Apocalipsis el que quiera hundirse en el pecado, que se siga hundiendo. Da a entender la escritura. El que se quiera santificar, que se santifique más. Pero el que quiera seguir pecando, que peque, que siga pecando. Si ese es el deseo. El deseo de Dios es que nosotros estemos guardados y protegidos. Pero el Señor conoce la obra del enemigo
y el corazón de cada uno de nosotros cuando le queremos dar rienda suelta al pecado. Y cuando eso queremos hacer, entonces puede suceder esto. El Señor, aunque no había dicho directamente quién era el que lo iba a entregar, prácticamente lo dijo allí. Porque los discípulos le preguntaron: Señor, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo el que te voy a entregar? Por supuesto, el que no dijo nada fue Judas, ¿verdad? Él no dijo nada. Pero el Señor les dijo: al que yo le entregue el pan mojado, ese va a ser. Ese mojó el pan el Señor y se lo dio a Judas. Mire qué tremendo. Esta es la parte que me interesa. A pesar de la palabra que había oído durante 3 años y medio, y a pesar de todos los consejos y las instrucciones y las exhortaciones, el bocado que le estaba dando era figura de la cena del Señor, porque esa era la última cena. Fue donde se instituyó la cena del Señor para perdón de pecados. Ahí se instituyó. Esa fue la última cena y los apóstoles recibieron del Señor aquel texto que cita el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, donde dice: yo recibí del Señor que la noche en que Jesús fue entregado, este es el momento justo. La noche en que el Señor fue entregado, le dio pan a los discípulos como símbolo, hermano, de limpieza, de pureza. Pero a este no lo purificó, porque obviamente ha de haber sucedido lo que dice la Escritura. Lo tomó indignamente, pero me interesa esta parte: rechazó cualquier consejo y cualquier exhortación que Dios le había dado. Y esa es otra característica de Judas, que rechazaba el consejo y las exhortaciones de Dios. Qué triste, hermano, cuando uno empieza a ver gente que rechaza el consejo de Dios, que rechaza la exhortación, que por más que uno le dice: mire mi hijo, busque a Dios, abra su corazón al Señor, mire, eso que anda haciendo no le conviene, le va a ir mal en la vida, busque al Señor, abra su corazón. El deseo de Dios es que abramos nuestro corazón cuando Dios nos exhorta, cuando Dios nos instruye, inclusive hasta cuando Dios nos regaña. Porque en algunas ocasiones el Señor regañó a sus discípulos. Usted recuerda aquella regañada que le dio a los discípulos, que les dijo en una ocasión: ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Hasta cuándo voy a...? En una ocasión les dijo: ¿hasta cuándo lo voy a soportar? Les dijo. Mire el Señor bien manso y humilde. Si es que era manso, pero a veces parecía que como que lo sacaban de onda el Señor, pero no. El Señor nunca perdió la compostura. Aleluya. Otros pierden la compostura para otra cosa, pero el Señor nunca la pierde. Pero cuando regañaba y exhortaba, los hacía temblar. A veces a los discípulos los hacía temblar. ¿Y ustedes qué? Les dijo Juan 6:66. ¿Y ustedes qué? ¿Se van a ir también? ¿Se van? No, le dijo Pedro, no. ¿Y a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero sabe que el corazón de Pedro se abrió. Lo estaban regañando, pero por eso dice la Escritura, fíjese, hermano, dice la Escritura que para el necio, el regaño de un maestro es su acabós. Pero para el sabio, las palabras de un maestro sirven para su vida eterna. Porque, y puede ser el mismo regaño, pero el regaño entendido por un sabio la recibe.
Pero un necio la rechaza, aunque va a tener que sufrir en su vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Judas rechazó. Mire, hermano, déjeme planteárselo de esta manera y termino. Judas rechazó la última oportunidad que Dios le dio en la cena del Señor. Esa fue su última exhortada, su última regañada. Y rechazó lo que el Señor acababa de decir. Él acababa de decir: uno de ustedes me va a entregar. Y en lugar de decir: no, yo no quiero ser ese, mejor me arrepiento del trato que acabo de hacer, mejor regreso las 30 monedas de plata, yo las regreso, pero ya no me meto en esto. No, él no. Más rápido salió. Rechazó el consejo y la exhortación de Dios. Cuidado con rechazar los consejos de Dios, hermano. No nos va a traer nada bueno rechazarlo. Termino otra vez. Juan 13, 18 y 19. Este es mi texto de conclusión. Lo que pasa es que me faltaba el texto de conclusión. Juan 13, 18. Mire, dice así la escritura. ¿Lo tiene, hermano? No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Oiga, mas para que se cumplan las escrituras, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Entonces el Señor no estaba, mira, hermano, el Señor no estaba triste como diciéndoles: miren, uno de ustedes me va a entregar. No, eso tenía un propósito. La escritura, el momento, la reunión, el expresarles quiénes lo iba a entregar, tenía un propósito. Y el propósito era que lo que estaban oyendo, cuando se cumpliera, iba a traer fe a los discípulos. Hermano, toda la palabra de Dios metida en el corazón va a producir fe en tu vida. Haya sido algo maravilloso, haya sido algo tremendo, pero va a producir fe en nuestra vida. Cuando aquellos se acordaron de todo lo que había pasado y lo que Judas, hermano, hizo, no se amargaron contra Judas. ¿Sabe qué fue lo que hicieron? Les dio más fe. Empezaron a decir: lo que el Señor nos dijo era verdad. Era para que se cumpliera la escritura, lo que estaba escrito de Él, y era para alentar nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El anhelo de hablar esta noche de Judas no es entristecerlo. El anhelo de hablar de Judas no es decirle: mire, hermano, no vaya a ser usted un Judas. No es ese el propósito. El propósito es que la fe que despierta de oír la palabra de Dios se penetre hasta los tuétanos de nuestros huesos. Porque aunque el Señor sabía lo que iba a suceder, nunca se detuvo en el plan divino. Nunca. Sino que dejó que el plan de Dios se desarrollara palabra por palabra. Esto que va a acontecer, que alguno de ustedes me entregue, es lo que ya está escrito en la palabra. Y para que ustedes crean que yo soy, se va a cumplir todo esto. Qué maravilla, hermano. Qué maravilla que aún hasta los enemigos del Señor nos pueden enseñar una tremenda verdad en nuestra vida. Póngase de pie un momento. Pongámonos de pie y pidámosle al Señor esta noche que jamás pase por nuestra mente, por nuestra vida, las características de este personaje. Que el Señor nos libre, hermano.
no vaya a creer que Judas fue el único. No, han habido cientos de Judas que han traicionado al Señor de una o de otra manera. Pero quedaron en la Escritura para amonestarnos a nosotros, para enseñarnos a vivir, para enseñarnos que el amor al dinero nos puede destruir, para enseñarnos que la murmuración le abre las puertas al destructor, para enseñarnos, hermano, que nuestra mente debe ser guardada por Dios y no prestarle a nuestro enemigo ni nuestros pensamientos ni nuestros sentimientos, sino pedirle al Señor que nos guarde. Nos enseña a que no rechacemos el consejo de Dios, porque el consejo de Dios puede salvar nuestra vida. Levante sus manos al cielo y cierra tus ojos al Señor. Abrámosle nuestro corazón un momento a Él, diciéndole: Señor, guarda nuestra mente, guarda nuestro corazón, para no caer en estos males que quedaron escritos para nuestra enseñanza, males que quedaron escritos para que no caigamos en una profunda obra del enemigo en nuestra vida. Guárdanos del amor al dinero, guárdanos de la murmuración, guárdanos, Señor, de prestarle nuestra mente y nuestros sentimientos al enemigo, y guárdanos de rechazar los consejos que tú tienes para nosotros. Levanta tus manos un momento y oramos juntos. Padre, bendice a tu pueblo esta noche. Bendice cada corazón. Que tu palabra, Señor, se vuelva una enseñanza fresca a nuestra vida, Señor. Enséñanos a cómo vivir, aun cuando lo que hemos leído es cómo no vivir de esa manera. Enséñanos tu palabra, instrúyenos a ser hallados como los discípulos, los 11 que quedaron, porque tú dijiste: yo sé a quienes he elegido. Guarda nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra vida en tu presencia, Señor. Cúbrenos con el río de tu Espíritu. Llénanos con tu presencia. Queremos vivir para ti en santidad. Aleluya. Sí, Señor. Oh, sí, Jesús. Un pacto de hombres que te quieren agradar. Aleluya. Hacemos hoy, te bendecimos, Rey, ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Los que queremos vivir en santidad podemos levantar nuestras manos al cielo. Señor, queremos hacer un pacto contigo, un pacto de amor, un pacto de santidad, un pacto de honor. Aleluya. Con manos limpias, sí, Señor. Corazón puro para ti. Oh, para ti, Señor. Sí, mi Dios, cuidaremos nuestra vida.
daré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo vano, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Si usted lo sabe, cántelo al Señor. Cuidaré mis ojos, sí, Señor. Cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Una vez más, dile a Él: cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Una última vez, dilo conmigo al Señor: cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya.